Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos, querida familia y amigos todos del programa Revelación. Reciban nuestros saludos y agradecimientos por su fiel sintonía. Anthony Mello fue un sacerdote jesuita indio, psicoterapeuta y escritor, quien con sus escritos incomodaba a muchos y a otros los llenaba de inspiración. Aquí comparto con ustedes una de sus frases célebres que dice así: cuando el ojo está limpio, el resultado es la visión. Cuando el corazón está limpio, el resultado es el amor. Esta frase me llevó automáticamente a dos versículos bíblicos que dicen así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y el siguiente dice así: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Amigos queridos, cuidemos nuestros pensamientos. Diría mejor, alimentemos bien nuestras mentes, que cosecharemos felicidad abundante. Y ahora con estos pensamientos, dejamos el tiempo y los micrófonos al pastor Homero Salazar con el tema Nos convence de justicia. Por favor, no cambien el dial, que regresamos después de la siguiente melodía musical. Aferrarme a tu santo amor, vivir por ti y morir por ti, en tu presencia por siempre vivir. En tu presencia
que no sea yo, sino tú en mí. En tu presencia yo habito, Señor. En tu presencia yo habito, Señor. Yo me gozo en ti, regocijas mi alma en tu presencia. Yo habito, Señor. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Qué lindo es estar nuevamente con ustedes. Espero que hayan pasado una buena semana. Queremos abrir la palabra de Dios para continuar con nuestro estudio de la obra del Espíritu Santo, que es el título de nuestra serie en este mes. Y vamos a hablar ahora de una tercera y maravillosa obra que el Espíritu tiene que hacer con nosotros. Y es convencernos de que Cristo es nuestra justicia. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, repasando un poquito el por qué estamos estudiando todo esto. Dice entonces, y cuando Él venga, verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, verso 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí es donde nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos va a convencer de que hay un Salvador, de que Dios nunca nos olvidó, de que nosotros no nos quedamos solos, que Dios nos amó, como dijo Juan 3:16, y lo leímos en el episodio pasado, de que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, de que si tenemos nosotros algún pecado, como dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravilloso y qué nombre hermoso que le da a Jesucristo. Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Cristo Jesús fue el sustituto. Cristo Jesús fue el que nos reemplazó. La ira de Dios se desvía del mundo hacia Jesucristo, y por eso tenemos Salvador. Por eso Cristo muere en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Entonces quiere decir que el mundo goza de la posibilidad del perdón, pero ¿saben qué? Pero no todos reciben esto, porque hay una condición. ¿Cuál? Creer y tener fe. Y de eso hablamos en el episodio pasado. Pero ahora vamos a detenernos un poquito para explicar definidamente este punto acerca de nosotros siendo convencidos por el Espíritu Santo para entender que tenemos justicia en Cristo Jesús. Y esto es sumamente importante, y vamos a ir a Romanos, el capítulo 5, y vamos a leer el verso 1. Ya lo habíamos leído en el episodio pasado, pero vamos a leer el verso 1 en Romanos capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué hermoso. Aquí lo que nos está presentando el apóstol Pablo en este primer versículo del capítulo 5 son tres cosas, tres sentencias. Justificados pues por la fe. Esa acción nos lleva a un fruto. Tenemos paz para con Dios.
El resultado de haber sido justificado por la fe es que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que Jesucristo, mis queridos amigos, es central en todo esto. Nosotros tenemos que entender que Cristo, solo Cristo. Gracia, sola gracia. Fe, sola fe. Biblia, sola Biblia. Es el camino que Dios nos ha dado para que podamos encontrar salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es una paz divinal, es una paz que es permanente, continua. ¿Y esto es por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Tal vez estas dos últimas sentencias las entendamos mejor. Tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo, porque la paz es para con Dios, o sea, que nuestra vida está ordenada, estamos en buenos términos, estamos reconciliados con Dios, que eso forma parte de la maravillosa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué somos justificados? Por la fe, o sea, hay que creer, hay que aceptar, hay que confiar en la obra de aquel que nos ha justificado, en la obra de aquel que es nuestra justicia, porque la palabra justificado, la palabra justicia, de donde viene la palabra justificados, son palabras que se utilizan en el marco de lo que es una corte donde hay un juez, un fiscal, un acusado, unos testigos, una ley, habrá una sentencia, libertad o culpabilidad. Entonces, la palabra justificados, que sale del vocabulario también de la corte, es algo que vamos a tratar de explicar con los versos 21 al 26 del capítulo 3 de Romanos. Vamos a ver, porque vamos a hablar de justicia. Vamos a decir que el Espíritu Santo nos enseña quién es nuestra justicia, quién es el que nos justifica, y de eso vamos a profundizar. Leo el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lo que está diciendo Pablo aquí es que esa parte donde dice, pero ahora aparte de la ley, esa ley no se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo a todo lo que es el Antiguo Testamento. En otras palabras, podríamos leer así: pero ahora parte del Antiguo Testamento se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo traducimos, cómo se explica, cómo se desdobla la palabra justicia de Dios? Se desdobla y se explica diciendo que la justicia de Dios es la acción salvadora de Dios, como cumplimiento de su pacto de misericordia para con nosotros. Esta acción salvadora de Dios ha sido testificada por el Antiguo Testamento y los profetas. Entonces ya tenemos una primera explicación. Quiere decir entonces que esa justicia de Dios, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ser justificados por medio de la fe. Vamos a ser salvados por medio de la fe. Vamos a ser perdonados por medio de la fe. Entonces, la justicia de Dios, la acción salvadora de Dios por medio de la fe, que es la confianza, es el creer en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es para todos los que creen en Él. Afecta a los que creen en Él. Yo no creo que afecte a los que no creen en Él. ¿Por qué? Somos justificados por la fe. Somos justificados y perdonados si creemos en Jesucristo. Ahora dice, porque no hay diferencia. Y aquí menciono un verso que ya en el episodio pasado lo mencionamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Todos pecamos. Nuestra condición es que estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces Dios nos quiere salvar, o sea, nos quiere dar justicia. En otras palabras, nos quiere justificar. ¿Y cómo nos justifica? ¿Cómo somos justificados?
por la fe, por creer, por aceptar en lo que Cristo ha hecho. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Somos impotentes para salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios ha provisto, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Por eso Pablo dice, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestro Salvador. Y es el que nos justifica, o sea, el que nos perdona. Voy a explicar un poquito más este punto. Entonces, fíjense lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Wow, esta es una gran verdad. Adán y Eva, cuando pecaron en el Edén, ellos perdieron la gloria de Dios. Es que el pecado hizo separación entre nosotros y Dios. Y Dios no puede tener, la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Y obviamente, al separarnos de Dios, caímos en el abismo del pecado, en la esclavitud del pecado. Y Lucifer, Satanás, que es el que primero pecó contra Dios en el cielo, se hace el príncipe de este mundo. Y nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, teniendo como príncipe de este mundo a Lucifer, estábamos condenados a la muerte. Pero dice la palabra que Dios nos amó de tal manera, no tiene explicación ese amor, que dio a su Hijo unigénito, al eterno Hijo de Dios, puso el cielo en peligro para salvarnos. ¿Y por qué? Porque el pecado también le hizo daño a Dios, porque echando mano de esto, Satanás acusó a Dios de injusto. Y entonces dijo que Dios dice que tiene justicia, pero es injusto. Y Satanás iba y acusaba, dice Apocalipsis capítulo 12, de día y de noche nos acusaba delante de Dios. Dios es justo y es misericordioso. Si es justo, si eres justo, decía Satanás, mátalos, dijiste que pecaron, deben morir. Pero Dios es justo y misericordioso. La misericordia de Dios decía, sálvalos. La justicia decía, mátalos. ¿Cómo Dios iba a satisfacer tanto a la justicia como a la misericordia? Dándose a sí mismo. Por eso, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestro Salvador. Cristo lo hizo por ti y por mí. Y debemos creer, tener fe en esto. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué? Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjame explicarte esto, déjame desdoblar esto. Siendo justificados, o sea, justificados, como es una palabra de la corte, sale del vocabulario de la corte, es el momento cuando el juez declara justo, declara inocente, declara no culpable al que ha sido acusado. Eso es justificación. Indultado, a pesar de haber sido el pecador, cuando tú crees en Cristo, Dios te declara limpio, justo. Dice gratuitamente por su gracia. Esto es lo que mueve ese amor de Dios por nosotros, la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios. Es gratuitamente, tú y yo no tenemos que pagar absolutamente nada. Simplemente debemos aceptar, creer y dejar que el Espíritu de Dios haga la obra de regeneración en nuestros corazones. Dice, mediante la redención. Esta es otra metáfora, redención, ya lo expliqué en una serie. Redención significa pagar, comprar de nuevo, pagar un precio de rescate mediante la redención. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre, la sangre de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestra justificación, nuestra justicia, Jesucristo es nuestra redención. Y ahora fíjate lo que dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación. Ya lo explicamos en la serie de las metáforas, tú puedes buscar esa serie, la tenemos allí archivada. Entonces tú puedes buscar para que veas lo que significa propiciación, es desviar la ira de Dios. O sea, en Cristo tuvimos un cordero sustituto, Él murió la muerte que tú tenías que morir. Él pagó tu culpa, Él te libera de la condenación y de la culpa del pecado, de las consecuencias
que trajo el pecado sobre nosotros. Sí, vamos a morir la muerte natural que morimos ahora. Pero Cristo nos vino a decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, su acción salvadora, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él perdona el pasado. Jesús perdona tu pecado pasado. ¿Sabe lo que significa eso? Borrón y cuenta nueva. Solamente Cristo puede hacer esto. Con miras, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. La muerte de Cristo Jesús en la cruz hizo que la justicia de Dios, que decía: mátalos, que mueran, y de la cual se agarraba Satanás para acusarnos, y la misericordia de Dios, que decía: sálvalos, en ese gran dilema del amor de Dios. ¿Cómo haría Dios para salvarte a ti y a mí? Es enviando a su Hijo, es entregándose Él mismo como sacrificio para hacer nuestra redención, nuestra reconciliación con Dios. Por eso me encanta Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, el Espíritu Santo nos convence de que Cristo es nuestra justicia. Si lo has entendido, dale gloria y honra al Señor. Si no, repásalo de nuevo y glorifica su nombre. Que Dios te bendiga. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con tu venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría
Es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor, recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Nos convence de juicio. Es el último tema de la serie La obra del Espíritu Santo. El pastor Homero Salazar estará nuevamente con nosotros en tan solo una semana. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día.